Hoy conocemos una ganadería que, siendo joven, está en manos de alguien que ha vivido y vive el mundo del toro, el caballo, el campo, toda una vida. Entre el Conchiel y Olivenza pastan los animales de La Cercada, propiedad de Miguel Moreno. El ganadero nos presenta la finca, de donde toma nombre la ganadería. Pues mira, la finca se llama La Cercada y está a 12 kilómetros de Olivenza y 5 kilómetros de Alconchel, más o menos. Es una zona de dehesa increíble. Yo creo que el clima y la temperatura, todo está en un sitio privilegiado, lo que es la dehesa. La Cercada es un entorno, como dice el ganadero, privilegiado. Una finca que engloba los tres tipos diferentes de dehesa. Sí, bueno, tiene la encina grande, que más o menos está en zonas llanas y que es zona que se anda mejor y que se maneja muy bien. Luego tiene ya una zona que es un poquito más ondulada, que es muy bueno para el ganado, porque no se queda el agua, no se hunde, o sea que tiene... El agua escurre bien y va a parar a los ríos, o sea que es otro tipo. Y luego tiene la parte alta, que es donde el ganado está más protegido de los vientos, de los fríos. Son zonas diferentes, pero se complementan entre ellas y hacen que durante todas las épocas del año estén bien en un sitio y mal en otro. Entonces se van yendo a los sitios buenos. Miguel Moreno tenía que ser ganadero, sí o sí. Se nota la pasión que tiene y demuestra por el toro, el caballo, el campo. Claro, ha conocido desde niño este mundo, espiando a escondidas a su padre, don Gregorio Moreno Pidal, figura del toreo a caballo y de la verdad, lidiando toros en puntas. Todo un personaje del mundo taurino. Sí, bueno, ya sabes que mi padre es rejoneador y siempre nos ha inculcado la afición. Mi padre, bueno, ganó 2 veces el trofeo Cañero al mejor rejoneador en Madrid, o sea que fue una figura muy importante del rejoneo. Entonces, yo me he criado, pues, alrededor de una plaza de toros, tenía la casa. Y yo cuando estaba estudiando, oía a mi padre pegarle una voz al toro que tenía, que se llamaba Hilario, que era el buey, y ya estaba yo en la ventana a ver qué caballo estaba montando y a ver cómo hacía. O sea que nosotros el tema del caballo y del toro lo hemos llevado dentro desde que nacimos. El caballo fundamental en sus vidas. Fue seguramente el primero en atrapar a Miguel Moreno, a un Miguel Moreno de niño. Claro, nosotros el caballo, la verdad que nuestro padre nos lo ha inculcado desde pequeño y nosotros lo llevamos en la sangre, ¿no? Mi padre le llamas para una reunión en Barcelona que se va a hablar de caballo y se va, coge el coche y se va. O sea que nosotros el caballo, la verdad que es nuestra pasión y nuestro modus vivendi casi. Es Miguel Moreno, además, actualmente un reconocido garrochista. El caballo siempre ha estado en su vida, en diferentes sectores, y ahí nace también su pasión por criar, por ser ganadero, y llega la oportunidad. Así es la historia del nacimiento de La Cercada, como ganadería de Bravo. A mi padre nunca le gustó criar, ni criaba caballos, ni criaba bravos. Él tenía la idea de, cuando necesitaba un caballo, bajar a un señor que estaba montado y pagárselo. Entonces, bueno, yo lo respeto, pero a mí sí me gustaba. Yo, desde pequeño, pues me gustaba tener una yegua que había sido buena compitiendo y pues, ponerle un caballo que me gustaba y a ver qué daba. Entonces, esa pasión, pues, de pequeño no la llevé a cabo, pero en cuanto pude, pues compré la finca esta, que la compré en el 2004, y a partir de ahí tuve un problema de un saneamiento con las vacas mansas que tuve que hacer un vacío sanitario y pues ahora es la oportunidad. Y ahí fui. Las primeras 4 vacas que tuve me las regaló Julián. Bueno, yo le llamo Julián porque para mí Julián López es mi amigo y Juli es figura del toreo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo mi ganadería. En esa época no era tan fácil comprar una ganadería brava. Las vacas valían mucho dinero y era muy difícil un hierro y había que pagarlo y no era fácil. Entonces, a través de mi amigo Jesús Verdugo, pues me dice que tenía posibilidad de hacerse de la ganadería El Toril, de Martín Berrocal,
Y bueno, pues estuvimos de negociaciones, fuimos allí a la finca, vimos varios tentaderos, y al final pues me la traje, la ganadería, la compré y en el 2007 la entramos aquí. Y a partir de ahí pues empieza la carrera como ganadero. Y a partir de ahí seguir un camino que uno decide y elige, que como los toreros, delante del toro no debe dudar, ser firme en su convicción, gusto y filosofía. Las ideas hay que tenerlas muy claras. Luego que llegues a conseguirlas o no, ya es otra cosa, pero tú tienes que tener las ideas muy claras y tienes que saber lo que vas buscando. Podrás hacer 10.000 pruebas, al principio a lo mejor no pudiste comprar lo que te gustaba y compraste otra cosa y poco a poco has ido metiéndolo y cuando ya tienes lo que de verdad ibas buscando, que has conseguido la genética que tú crees que es la adecuada para el tipo de toro que tú quieres criar, pues entonces empieza el manejo y la selección. Hablar con Miguel Moreno es aprender de campo, de ganado. Notas la pasión y el respeto que le tiene al mundo del toro y a la ganadería. No solo son palabras, es un incesante estudio de todo lo que rodea a la cría del toro bravo. Y todo eso se refleja en el día a día, del trabajo con los animales, la importancia del manejo, de la alimentación. Nada es porque sí. Hombre, súper importantísimo la genética, pero una vez que tienes la genética hay que manejar el ganado. Tú tienes que tener la forma de andar con ellos a caballo, la forma de hacerlo con tranquilidad, que el ganado no se estrese, lo que es la alimentación, cuando tienes que sanear, pues todo eso hace que el ganado vaya de una forma a la plaza que si se lo hicieras mal no iría. Eso le perjudica muchísimo. Cuando se lo haces mal, el ganado lo sufre mucho. Acabé la carrera, ingeniero técnico agrícola, y el proyecto lo hice de una finca con 800 vacas bravas. El tema de alimentación, el tema de manejo, o sea, ese fue el proyecto final de carrera, que es en verdad lo que a mí me gustaba y lo que yo le echaba interés. Entonces tú tienes que tener en cuenta unidades alimenticias, unidades forrajeras, cuando está preñada, cuando está criando, cuando está parida. O sea que todo es un poco... depende de su fecha, su tipo de alimentación, su manejo. Conociendo la ganadería en la cercada, te das cuenta que todo está perfectamente estructurado, organizado. Organización que conecta con la alimentación y el manejo. Y sobre todo tenerlo muy organizado en lotes, ¿no? Tú tienes que tener siempre los lotes muy bien hechos para echar de comer lo que necesita cada lote en ese momento. Entonces el aparto de un ganado o de otro es esencial para ese manejo. Todo esto se traduce en trabajo, trabajo y trabajo. Más cercados, más apartados, diferentes piensos, diferentes manejos. Como decimos, triplicas o cuatriplicas todo. Y esto al final es organización. Entonces, si tú te organizas bien y tienes los lotes, las vacas que vienen de las mismas familias, con el semental que tú crees que pues ya es un trabajo, porque ya tienes que apartar vaca por vaca e irle echando a cada toro del lote la vaca que de verdad le quieres echar. No llegas allí y partes por la mitad y venga, pues esta se la pongo a este y al otro. Eso todo es un trabajo. Y luego, una vez que empiezan a parir, ya empiezas a seleccionar los que tienen menos kilos, los vas adelantando un poco para que se igualen con los otros, están en un cercado aparte, todo eso es manejo. Y cuando llega el momento de los herales, pues tienes que apartar los que tienen menos cara, los que tienen algún defecto para matar puertas cerradas, los que crees tú que pueden ir a plazas importantes, depende de las caras y de las hechuras que tienen, pues todo eso es trabajo. Los diferentes cercados nos muestran a animales sanos, elegidos minuciosamente, con celo. Están aquí por algo, no es casualidad que sean los elegidos. Miguel da mucha importancia a diferentes factores, uno de ellos, las hechuras. Siempre ha sido muy importante. De hecho, los Domecq, el encaste Domecq,
le venía muy difícil ir a lidiar a Madrid, porque en Madrid piden un tipo de toro que para Domé está fuera de tipo. ¿Qué pasa? Que un toro cuando lo sacas de tipo es muy difícil que embista. Entonces tú tienes que llevar unas hechuras en la cabeza que es como si dijéramos el fenotipo, ¿no? El genotipo es lo que lleva el toro dentro y el fenotipo lo que ves por fuera. Pues el fenotipo de ese toro tiene que ser el que de verdad ese tipo de ganado te permite. Tú no te puedes salir de ahí y ahora querer que te embista una corrida entera, muy difícil. De hecho lo estamos viendo continuamente, que en Madrid es muy difícil que embista un toro, porque ese toro está fuera de tipo y cuando llega a la muleta pues cabecea, se mueve y es muy difícil. Ahora cuando estamos viendo, ahora por ejemplo con la reconstrucción esto, que están echando toros en tipo y que embiste la mayoría, es que las hechuras son importantísimas. La importancia de las hechuras, que vamos viendo en cada apartado. Las vacas cantan de dónde proceden, pero además nos encontramos con otro factor que la imagen de los cercados nos descubre. Por ejemplo, los herales, todos están muy igualados. Igualados, ¿cuántas veces hemos oído si el encierro lidiado aquí o allá está muy igualado o al contrario, era desigual? Que eso es muy importante, la homogeneidad, ¿no? Genéticamente, porque esto al final, la ganadería es genética, tú tienes que tener el ganado lo más homogéneo posible. Si tú te vas a un padre que no tiene nada que ver con la madre, a lo mejor la primera generación es la F1 te embiste, pero luego se va aquello descuadrando y llega un momento que aquello uno sale al bisabuelo y otro al tátara. Es muy difícil el tema selección. La selección, importante, cómo no. Seguiremos hablando en Tierra de Toros con Miguel Moreno, de la selección, del comportamiento, de los resultados. Volveremos en unos minutos a la cercada.